¿Qué tal, don El, Luis? el tío de los que más trabajan por Andalucía. Esta mañana he estado con Miguel Ángel Lérida en su pijamita azul. Bueno, yo también con pijamita verde. Bien, cada uno nuestro trabajo. Miguel, porque además eres supervisor del Departamento de Fisioterapia del Hospital de Jaén. ¿Esto es correcto? Del Hospital San Agustín de Linares. Perdón, Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? cuidado, Cuidado. matiza. Bueno, Exactamente. Supervisor allí del servicio de rehabilitación y sí, 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 también. eh, bueno, nada, presentaros, voy despacito todavía porque está ahí, está entrando todavía muchísima gente, entonces saludos a todos que estáis saludando. Qué maravilla, porque encima estoy viendo mucha gente conocida, que además es gente conocida por los dos, Miguel, como tú también estás viendo, y bueno, la verdad es que se ve aquí mucho cariño por aquí. Bueno, pues mirar, nada, por quien no conozca a Miguel Ángel Lérida, pero difícilmente no se le conoce porque sobre todo también es muy activo en redes, pero Miguel Ángel Lérida, pues bueno, un fisioterapeuta, osteópata, profesor también de la Universidad de Jaén, ¿no? Ahí sí Ahí sí, que ahí sí, ahí sí, ahí sí. porque tuve el placer y el honor de estar en el tribunal de tesis doctoral de tuyo, y entonces ahí con la región suboccipital, todo esto, ¿no? Después, bueno, después comentamos si acaso alguna cosa de esta región, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, aparte de todo ello, y, en el aspecto laboral, fisioterapeuta, osteópata y, como has dicho antes, en Linares, el supervisor del hospital. Bueno, pues aparte de eso, señores, Miguel Ángel Lérida es una de las personas que más saben en cuanto a lo que es fisiopatología, terapia manual, osteopatía del disco intervertebral, ¿vale? Y bueno, pues por eso un poco vamos en este ratito, vamos a desmenuzar un poco esta etiologías, fisiopatología de este disco intervertebral, Miguel, que tanto problema nos da, ¿no? Yo creo que hay un estudio en el 2018, pero esto es, vamos, no hace falta estudio para decir que la vida sedentaria, el sedentarismo, la propia posición que tenemos muy viciada a nivel sentados ya nos está condicionando una, bueno, flexión lumbar, bostezo discal posterior o por lo menos una pérdida de extensión lumbar, que esto ya determina un proceso fisiopatológico alterado, y por eso entonces esta patología discal es tan frecuente y que llena tanto con estas lumbalgias, llena tanto servicio de urgencias y servicios nuestros, ¿no? De fisioterapia, osteopatía, etcétera. Pero y aquí entro ya en el gran debate, ¿no? De todo este concepto mecánico del disco, ¿no? El disco bosteza atrás, esto genera el empuje por aquí, por allá, que eh, cambios en esta idea mecánica, estructural, respecto, bueno, a otros elementos más de origen bioquímico. Bueno, ahí, ¿qué tenemos que cambiar en esa mentalidad estructural, Miguel? Pues hay que cambiar un montón de cosas, Luis. Es decir, muchas. Es decir, de hecho, nuestros pacientes, es decir, ayer justamente, ¿no? Hablaba con una paciente que había tratado hace unos años de una hernia discal, ayer venía por otra razón, y hacemos una reflexión. Y es verdad que las lesiones discales bueno, yo en profesión ahora cumplo 25 años, hace 25 años una lesión discal era prácticamente sinónimo, o te abocaba prácticamente a una cirugía y era algo de lo que realmente a lo que más temíamos, ¿no? Como paciente. Una lesión discal era como lo máximo. Y de hecho a día de hoy seguimos en esa herencia, ¿no? De alguna
algunos paradigmas falsos que nos siguen todavía condicionando demasiado a nivel de clínica. No hay que temerle tanto. Es decir, el disco al final es una parte, es un elemento situado, ¿no?, en esa región intervertebral, forma parte, ¿no?, de esa articulación intervertebral, pero ya está. Es decir, es un elemento que, como cualquier otro elemento de nuestro cuerpo, cambia. La palabra envejecer parece que lleva una connotación negativa. Vamos a hablar de que cambia y evoluciona de una manera lógica con el paso del tiempo, y esa evolución, pues, como propia de la edad, no tiene por qué conllevar en ningún caso dolor. Es verdad que en algunas ocasiones va a envejecer o va a cambiar peor de lo que debería, está claro, pero como cualquier otra región, no estamos, o tenemos en nuestro entorno gente que vemos, hay que ver cómo envejece, ¿no? O qué envejecimiento más mal está teniendo, ¿no? O al contrario, ¿no? Justamente este fin de semana tengo que revelaros que estábamos comiendo en una mesa común y estaba Luis precisamente y le dijeron algún piropillo por ahí porque no se esperaban que tuviera la edad que tenía, ¿no? Bueno, pues eso es signo de que está teniendo un envejecimiento, pues posiblemente dentro de lo que sería o podríamos considerar como sano, ¿no? Es decir, un envejecimiento, pues bueno, que no tiene por qué conllevar ningún tipo de síntoma. El disco envejece, cambia, y si a mí hoy, con la edad que tengo, con mis 45, me hacen una resonancia magnética, es muy probable que tenga signos de envejecimiento. ¿Tengo algún dolor? Nada. La evidencia nos dice a día de hoy, hay una publicación que me parece muy interesante del año 21, de neurocirugía, en el que nos están diciendo el 76% de la población sana, población sana, tienen imágenes compatibles con lo que sería un diagnóstico de hernia discal. Así que eso hay que comérselo, ¿eh? Es decir, es que al final, ¿qué es lo que ocurre? Que cualquiera que tenga una lumbalgia, lógicamente, pues cuando se le hace una resonancia, yo ya se lo digo a mis pacientes, digo, va a tener una hernia. Y además quedó bien, porque cuando vienen tienen una hernia, es decir, una persona con 50 años con patología lumbar, lo más probable es que tenga un signo, o sea, signo evidente en imagen de patología discal. Así que eso es lo primero que tenemos que saber, que no, el disco, una imagen de lesión, no tiene por qué comportar sintomatología. Pero lo segundo, yo creo que es muy importante también, es otra cosa. Estamos muy acostumbrados al modelo mecanicista de lesión. Es decir, el disco duele porque comprime, porque presiona, porque está, y eso hay que huir de eso. Es decir, hoy día la neurociencia en torno al dolor, ¿verdad?, nos está diciendo otras cosas que son mucho más interesantes. Y además yo hacía referencia ayer justamente en mis redes a unos estudios, ¿no?, en los que achacan, ¿no?, realmente la patología, el enfermarse, la lesión, a un mal estado del sistema inmunológico o a una alteración del sistema inmunológico. ¿Y qué tiene que ver el sistema inmunológico con el disco? Pues mucho, muchísimo, ¿no? Y eso creo que es algo que debemos trasladarlo muy bien a nuestros pacientes, pero ojo, a nuestro entorno. Hace un año y pico tuve la suerte, y me pareció una experiencia súper bonita, ¿no?, de hablar como conferenciante, como ponente en una, como conferenciante, no, como ponente en un congreso de médicos de atención primaria. Y fue una experiencia bonita porque a estos médicos yo les hablé de las hernias discales, de lo que la fisioterapia hace, ¿no?, en pacientes que tienen y sufren de una hernia discal. Y fue curiosísimo, y muy humilde por gran parte de ellos, ¿no?, cuando al terminar se acercaban y me decían, es que yo no tenía ni idea, ¿no? Yo no solamente uno, sino varios, ¿no?, que no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo. Es decir, es que yo pensaba que la hernia discal y la radiculopatía que apareciera porque el disco está tocando, que además es el modelo que tenemos tan metido en la cabeza cuando vemos las columnas, ¿no?, y las imágenes en infografía y etcétera, que lo asumimos como que es así, y tenemos que decirle a la gente que no, que te duele porque tu propio sistema defensivo está realmente respondiendo de una manera inadecuada.
Y eso es lo que realmente condiciona y cambia completamente el tipo de abordaje que nosotros tenemos que hacer sobre nuestros pacientes. Es que es completamente diferente a lo que hacíamos antes, completamente diferente a lo que hacíamos hace 25, hace 12, hace 7 años. Es decir, la fisioterapia se ha revolucionado. Somos la profesión, y tenemos que decirlo, la fisioterapia en conjunto, la profesión que más ha evolucionado, pero junto con la fisioterapia aquí en España, que somos un país, ¿no?, donde tenemos tradición, la osteopatía que muchos hacemos, tenemos que entenderla, que no tiene nada que ver tampoco con aquellos paradigmas, con aquellos planteamientos que hacía Steele, lógicamente, hace 100 años, ¿no?, con la medicina que en ese momento existía, pero tampoco tiene nada que ver la osteopatía de hoy con la que yo aprendí hace 20 años, ¿no?, que no tiene nada, nada absolutamente que ver. Claro. Efectivamente, Miguel, lo primero que yo quiero enfatizar, ¿no?, de tu discurso es el no abandonemos obviamente hay unos componentes mecánicos dentro de todas las fisiopatologías, pero no son los principales, ¿vale? Esto lo tenemos también muy claro cuando te viene una persona con una clínica de discopatía, de clara discopatía, y la resonancia apenas, bueno, parece un abombamiento, y gente con un hernión que dices, Dios santo de mi vida, y, bueno, pues no tiene clínica, tú lo has dicho, 70% de personas, no de gente con lumbalgia, de personas asintomáticos. Cada vez, gracias a Dios, hay más estudios en diferentes regiones del cuerpo en gente asintomática y tiene lesiones anatómicas, ¿no?, estructurales, por tanto. Incidiendo, ¿no?, estudios que te dicen un simple desacondicionamiento muscular por una vida sedentaria, es decir, oye, tú no trabajas, siempre estás sentado y el transverso se te va, los multífidos, que además ya están medidos en muchos casos, el grado de atrofia de esos multífidos, no hay control motor, hay un desacondicionamiento muscular, esto que ya se determina como que puede generar lumbalgia, si en ese momento a mí me hacen la foto, la resonancia magnética, por lo que tú decías, me sale una discopatía degenerativa L4, L5 o L5S1 y ya, pues esto, la causa automáticamente es achacada a la discopatía. Entonces, yo insisto, y ahí me vas a comentar, me encantaría que me comentaras, insisto en el buen diagnóstico, ¿no? Porque no es lo mismo el que yo tenga una clínica discopática que tenga una clínica muscular o una clínica de otro tipo. ¿Cómo te gusta a ti explorar, ¿no?, a ese paciente para determinar tú, que además es tu diagnóstico? El otro día discutía, no, el diagnóstico médico, no, si es que nuestro diagnóstico es un diagnóstico funcional, nosotros es un diagnóstico a nivel de la exploración física, es un diagnóstico funcional, es una exploración funcional, un diagnóstico funcional. Pero claro que eso es absolutamente competencia nuestra, ¿no? ¿Cómo te gusta a ti en ese plan el diagnóstico? Bueno, pues ese diagnóstico, ojo, y esto es muy importante, que parte, y es necesario que parta de una mesa con 2 sillas en los que conversemos con el paciente. Es decir, ese tiempo inicial, en el que uno habla con el paciente, en el que uno se interesa, ¿no?, por un montón de factores que posiblemente en ningún otro momento se le haya recogido, a nosotros nos va a dar una información pues trascendental, trascendental. A partir de ahí, pues lo que estábamos diciendo, es decir, nuestra evaluación, nuestro diagnóstico fisioterápico, osteopático, es decir, ese va a darnos una cantidad de datos, de información que van a ser, primero, necesarias y segundo, trascendentales para lo que va a ser una evolución positiva del proceso. Es un tiempo invertido y bien invertido. Es decir, a la gente dice, y tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Yo lo digo, es decir, a veces en mi acto terapéutico, en mi franja de tiempo, que siempre tenemos más o menos orientativa, ¿no?, unos y otros, un tiempo
nuestro organigrama, ¿no? de pacientes, bueno, pues en ese tiempo a veces yo dedico el 70-80% de un primer abordaje a lo que va a ser el diagnóstico. Y no le hace nada al paciente, me dice que no le he hecho nada, he invertido, he invertido. Es como el que coge su ahorro y lo invierte en un valor, ¿no? Lo he invertido todo en Repsol. Bueno, a ver si luego me da un beneficio, no me lo da, pero ya he hecho mucho, he cogido el dinero y lo he invertido, ¿no? A ver qué fruto da. Bueno, pues esto es igual. Me va a permitir, como digo, tener éxito en el tratamiento a posteriori. Nos podemos equivocar, es decir, que aquí no estamos hablando de superhéroes y yo me equivoco todos los días, ¿eh? Y unas cuantas veces, ¿eh? Y eso es lo que me permite al final también pues evolucionar, pero me equivoco, claro que me equivoco. Y hay pacientes que tengo y que he creído algo en base a un diagnóstico, a una evaluación, y me da cuenta de que no pasa nada, uno retrocede, reevalúa, ¿eh? Y vuelve a hacer otra vez desde el principio lo que había hecho y a ver qué tal, ¿no? Pero en estos pacientes ese diagnóstico diferencial es muy necesario. Y es verdad que hay tres elementos que tenemos que tener muy en consideración, ¿no? Al margen de todo, esa esfera biopsicosocial que digo es muy necesaria. Pero hablando, ¿no?, de lo que es la región, del tejido, ¿no? Eh, yo soy muy fan, muy, muy seguidor, ¿verdad?, de todo lo que es la patología muscular. Me gusta mucho, ¿no?, el abordaje muscular. Y siempre lo intento descartar de inicio. Tenemos que hablar del disco como estructura y tenemos que hablar de un elemento, ¿no?, que es el entorno de ese disco, que es muy sintomático, posiblemente más en muchas ocasiones, que son pues todo lo que sería el ligamento vertebral común posterior, muy ricamente inervado y que va a generar mucho dolor, mucha sintomatología, la misma raíz, el mismo tejido nervioso que tenemos en la zona, el sistema ligamentario, capsular que tenemos en las facetas muy próximas y también tienen una inervación común. Es decir, todos estos elementos hay que descartarlos, ¿no? Cuando el paciente a mí me dice en muchas ocasiones, me duele la cama, ¿no? Estos son, es decir, en este ratito que estamos comentando no podemos instruir, ¿no? Pero es verdad que hay algunos elementos que a mí me sirven mucho. Cuando un paciente me dice, me duele mucho en la cama, que de estos tenemos muchos pacientes diagnosticados de hernias discales, me duele mucho la cama, me tengo que levantar, no puedo estar, es muy raro, salvo que la hernia sea una hernia foraminal, es muy raro que un dolor de ese tipo sea realmente de origen discal, sea de origen radicular. Ya digo, salvo que tengamos un proceso inflamatorio muy extremo, es muy raro. Y esos pacientes suelen estar casi siempre encasillados en procesos de dolor de tipo muscular, miofacial, muy agudo, que pueden perfectamente, según nos dicen los distintos autores y según vemos en clínica, pueden estar generando un dolor a veces de tipo insoportable. A veces me ha pasado, y he intentado hacer un diagnóstico diferencial con procesos de tipo incluso oncológico. Hay pacientes que, como hayan tenido un precedente oncológico, tenemos la sospecha continuada, porque son dolores angustiosos, persistentes, permanentes, que no cesan y que incluso en el reposo se mantienen. Por decir y por dar un ejemplo concreto, el glúteo mediano y el glúteo menor son dos músculos que son abductores de la cadera cuando un paciente se acuesta en la cama, sobre todo las mujeres, en las que tenemos un eje transverso de la pelvis mayor y se echan del lado sano, cuidado, ese dolor aparece por tensión miofacial de esa musculatura que está en aducción, y que van a generar o van a impedir el sueño nocturno, y se echan del lado malo y les duele, del lado bueno y les duele, boca arriba y les duele. Y cogen el sueño a veces de manera, pues a veces muy tardía en la noche, y cuando pasa una cosa, y esto a mí me interesa mucho en el paciente, cuando un paciente duerme mal una noche no pasa nada, o puede no pasar nada, ¿no? Pero cuando son 2, son 3, son 4, cuando son meses, cuando son años, un paciente que está diciendo que duerme mal y duerme poco, cuidado. Sí. Cuidado, que ese paciente ya, su sistema de reparación de tejido está muy alterado. Y son pacientes que entran en bucles en los que ya es difícil salir, salvo con una buena intervención terapéutica, ¿no? Entonces, bueno, importantísimo descartar ese proceso muscular, descartar el proceso discal, que va a estar muy relacionado con la mecánica, lógicamente. Tener en cuenta que además el disco, la inervación sensitiva del disco no es muy rica, sobre todo es
más, prolifera más en la parte posterior, en el tercio posterior del anillo, pero en la parte anterior, externa, está inervada, ¿no?, por ramas comunicantes, que realmente van a dar, ¿no?, poca información sensitiva, nociceptiva, y a veces incluso se percibe de una manera muy difusa y prácticamente poco dolorosa. Pero hay que tener también presente que ese disco duele, claro que duele, y duele localmente y puede extenderse incluso un poquito, dar dolor cuando estamos en la zona glútea, incluso hacia la región pélvica, ¿no?, dando a veces un poco de confusión sobre procesos de tipo miofascial, procesos radiculares, etcétera. Efectivamente, Miguel, y ahí entras, y en ese dolor nocturno que tú decías también, entramos con el, y lo has nombrado antes, con el sistema inmunológico. Fíjate qué interesantes cosas como que se han determinado en el nervio, bueno, el nervio ciático es el nervio que más receptores tiene para el sistema inmunológico. ¿Vale? Esto viene, por ejemplo, a decir, pues muchas de estas ciatalgias que estamos viendo y que por la noche son, pues que me tengo que levantar y que tengo que andar porque, ¡guau!, es que tengo cogido ese glúteo, es que me baja y tal y cual. Recrudecimiento nocturno, ¿no? Y sobre todo esto en esta época que tenemos post-COVID, post-vacunas, etcétera. Es decir, en el fondo, toda esta cuestión ha hecho que tengamos una reacción inmunológica. Bueno, pues efectivamente viene gente con una serie de dolor de estas características que tú acabas de decir, que evidentemente, otra vez más, se le hace resonancia y sale pues la discopatía típica. Yo estoy contigo. La inversión de la primera consulta para determinar a un diagnóstico. Y efectivamente nos confundimos todos los días, pero ya también esa confusión es algo bueno, es algo positivo en el sentido de esa estructura o este mecanismo no es el el de la fisiopatología de este paciente, porque he querido seguir por ahí, me he equivocado. Bueno, pues vamos por otro, ¿no? Es decir, en definitiva, una equivocación es un diagnóstico diferencial. Pero en esa primera consulta, que es vital llegar a ese diagnóstico, llegar con esa buena exploración para determinar el objetivo y el foco de tratamiento, tenemos que tener un cuidado tremendo, ¿no? Y han aparecido en los últimos años dos conceptos grandes, importantes, gravísimos, etcétera, que muchas veces a lo mejor por un celo profesional al querer explicar ciertas fisiopatologías caemos en el error. Yo personalmente lo he hecho y he caído en este error, ¿no? Y es el catastrofismo y la kinesiofobia. ¿Qué me dices, Miguel? Pues un desastre para realmente, y que cuesta ahora una barbaridad eliminarlo. Es decir, yo soy de los primeros que en muchas ocasiones he dicho, madre mía, qué hernia tiene, madre mía, qué hernia tiene, esto te tiene que matar, te tiene que estar matando, ¿no? Lo hemos hecho, ese catastrofismo, pero es más, lo seguimos utilizando y a veces, cuidado, a veces al paciente le gusta, lo necesita, lo requiere, porque justifica, ¿no?, parte de su sintomatología. Claro, 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 es que yo estoy fatal, yo necesito tener realmente algo que justifique esa sintomatología. Eso tiene que quedarse fuera, es decir, es verdad, ¿no? Y seguimos utilizando, por ejemplo, ¿no?, las cuestiones, ¿no?, relacionadas con lo postural, lo postural. Ya hemos hablado, y es verdad, que el sedentarismo, las profesiones en las que nos mantenemos ya no sentados, sino mucho tiempo sentado, al final van a conllevar, en alguna ocasión, por ejemplo, la lesión discal va a estar muy, muy vinculada. Pero es verdad que a veces incrementamos ese miedo, ¿no?, hacia el paciente con algunos comentarios que hacemos, ¿no? No sabemos medirlo, o lo que nosotros entendemos perfectamente no se lo podemos transmitir bien al paciente y acabamos asustándolo, ¿no? Entonces, el catastrofismo es verdad que posiblemente, ¿no?, en nuestra profesión cada vez sea menor, cada vez sea menor.
aunque hay algunos compañeros que, bueno, que ese catastrofismo lo utilizan, ¿no? Con un fin a veces de fidelización continuada al paciente, ¿no? Si esto no viene va a estar peor, con esta artrosis que tienes de aquí a 5 años va a estar malísimo, con esto te va a quedar en una silla de ruedas. Es decir, ese tipo de frase hecha prácticamente se ha utilizado y lo siguen utilizando. Pero es verdad que es muy probable, ¿no? Sobre todo que eso lo encontremos más en el ámbito, sobre todo médico, ¿no? Es verdad que ahí todavía sigue existiendo y de hecho ese catastrofismo, ¿no? Lo utilizan, por ejemplo, hacia lo que sería nuestra figura, ¿no? Pero ¿cómo vas a ir al osteópata? Te va a romper una hernia, ¡wow! Que no te toquen, ahí no se toca, eso, un cuello con hernia, ¿cuánto? ¡Ah! Eso es lo peor, ¿no? Me ha dicho mi médico que no me toque ahí, ¿no? Que no me toque nada ahí, ¿no? Hombre, vamos a ver, somos profesionales sanitarios formadísimos y tenemos las capacidades, las aptitudes y además tenemos el respaldo de la competencia, además de las leyes, para realmente saber qué podemos y qué no podemos hacer en cada momento. Y eso hay que ir, bueno, construyéndolo poco a poco. Luego, el otro término, ¿no? El de la kinesiofobia. Bueno, pues es verdad que las prácticas, las guías clínicas han cambiado, ¿no? Y hoy día una lumbalgia, es decir, a una persona medianamente metida en el mundo actualizado, pues no se le ocurre decir que alguien haga reposo para una lumbalgia, pero seguimos encontrándolo, ¿no? Cómo te vas a mover, cómo vas a hacer actividad física, con una hernia ya me han dicho que yo no puedo volver a jugar al fútbol, ya me han dicho que yo no puedo volver a coger unas pesas, ya me han dicho que yo no puedo volver a hacer senderismo y tenemos a gente asustadísima a cualquier tipo de movimiento, He tenido, y se me viene a la cabeza un paciente no muy lejano, fracaso total mío, lo asumo, pero he sido incapaz de convencer a este paciente que el moverse no le iba a hacer daño a su columna lumbar. Y él sigue pensando que el moverse, que el caminar, que él venía a tratamiento y decía, mientras que tú no camines, mientras que tú no hagas, mientras que tú... Y no he conseguido transmitirle y cambiarle de verdad ese miedo al movimiento. Miedo, ojo, que trasciende y llega a la esfera social, personal, familiar. Este paciente está en una crisis. Al final sabemos, ¿no? Nuestra disciplina está metida, ¿no? En el paciente y en su familia, ¿no? Lo conocemos todos. Este paciente tenía una crisis de pareja gravísima porque llevaba prácticamente un par de años sin poder hacer el amor con su pareja, sin poder practicar sexo con su pareja. Ojo, ojo a lo que estoy diciendo, Es decir, ¿por qué? Porque es que el movimiento, es que el hacerlo le iba a hacer daño en su hernia. ¿Hasta dónde puede llegar realmente esa kinesiofobia? ¿Hasta dónde puede llegar en algunas ocasiones ese miedo al movimiento a que me va a hacer algo malo? Y una hernia lo que requiere es movimiento al final. Es decir, una hernia discal, como cualquier otra lesión, requiere eso. Yo siempre digo que al final somos animalitos del Señor, es decir, somos animalitos del mundo, igual que el resto de animales de nuestro mundo, con un poquito más de inteligencia se supone, pero igual que el resto. Y qué perrito, qué gatito, ¿no? O qué animalito, por una lesión, por un dolor, por una fractura, por un esguince, por una contusión, deja de moverse. Eso es su condena. Eso es su condena a muerte. Ningún animal por una lesión se deja de mover. Se deja de mover. Es lo primero que recupera en el movimiento, sea como sea. Fíjate, me recuerdas el estudio ¿no? Que en con unas electromiografías de superficie, en gente con lumbalgia, ¿no? Cuando ven una fotografía de una persona doblándose a coger un peso del suelo, aumenta el tono de su musculatura lumbar. O sea, fíjate lo que puede llegar a hacer. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque cuando tú esto lo llevas con esa persona, fíjate, a esa esfera biopsicosocial, ya estás activando, estás manteniendo activos unos ejes hormonales que son los ejes de estrés, cortisol, catecolaminas, etcétera. Y esto
promueve la degeneración, los efectos proinflamatorios y la degeneración tisular, no solo discal, tisular en general. De ahí esas pues eso, artrosis facetarias, musculares, discales, etcétera, etcétera. Y efectivamente, ahondando, ¿no?, en esta degeneración, ¿no? Cuando hablamos del disco, Miguel, hay que contemplar de una forma muy fuerte esas placas terminales, ¿no? Pero ya no, no solo desde el punto de vista mecánico, sino también desde el punto de vista, tú lo has nombrado, inmunológico. Es decir, la proliferación por un ambiente proinflamatorio, véase por el sistema inmunológico, véase por cambios en el ambiente, ¿no? Proliferación de terminaciones nerviosas libres que tienen capacidad hay vías nociceptivas, vías de conducción rápida, por eso tengo lumbago agudo en un momento determinado y bueno, ya después me ha quedado fibras C, esa sensación, siempre tengo ahí esa tensión, esa molestia y tal y cual, ¿no? Entonces, esas placas terminales son un poco las generadoras, ¿no?, a este proceso proinflamatorio. Sí, has comentado una cosa súper interesante e importante, ¿no? Es decir, esa sensibilización, ¿no?, al final que vamos a tener periférica en el tejido, ¿no?, central a la larga, juega un papel fundamental. Y ojo, porque volvemos un poco a lo mismo, es decir, mi dolor, mis síntomas, mi limitación al final va a responder, va a estar vinculada directamente a la respuesta inflamatoria que yo tenga. Pero me diréis, o dirán, ¿no? Pero bueno, la respuesta inflamatoria siempre será la misma. No, no siempre es la misma. Es decir, no todos vamos a tener una respuesta inflamatoria similar. ¿Y de qué va a depender esa respuesta inflamatoria? Bueno, pues va a depender pues, de nuestro sistema neuroendocrino, de nuestro sistema inmunológico, de cómo se encuentre de sano, de cómo se encuentre de equilibrado realmente ese sistema. ¿Y eso cómo se consigue? Pues de muchas maneras, pero entre otras hay una cierta equivocación, ¿no? En un sentido, y es, fijaros, por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de procesos de obesidad, cuando uno tiene un proceso de obesidad y lo relacionamos con la hernia discal, pensamos que realmente ese paciente tiene una hernia de disco porque tiene mucho peso. El disco tiene una capacidad de aguantar peso bestial, pero muy grande. Es decir, realmente va a lesionarnos más el cómo actuemos sobre ese disco que realmente peso que nosotros generemos sobre ese disco. Pero sobre todo hay un elemento que nos puede justificar mucho el por qué algunos pacientes con sobrepeso, con obesidad, tienen mucho dolor, porque volvemos y digo, pensamos que es porque ese disco se ha roto por el peso, y no, es por cómo están respondiendo realmente a esa respuesta, a cómo están su sistema inmunitario respondiendo realmente a esa lesión. En un paciente con obesidad, pues entre otras cosas lo que vamos a tener es un proceso ya mantenido de proinflamación. Ese tejido adiposo nos está generando una estaminosis que va a dar lugar ¿a qué? A que cuando hay un contenido nuclear que sale más allá de ese contorno discal y genera una respuesta de tipo primero autoinmune y después inflamatoria, en ese paciente esa respuesta va a ser mucho mayor, mucho más desproporcionada. Es verdad que no es solamente un condicionante la obesidad, que van a jugar otros factores, como son, por ejemplo, el estrés. Cuando yo estoy estresado, cuando yo tengo cortisol en sangre a raudales circulando por mis venas, pues un proceso inflamatorio posiblemente sea mucho más notorio que una persona que bueno, pues está más tranquilita. Por eso es verdad que hábitos, fijaros, hábitos tan sencillos, tan fáciles, ¿no?, de adoptar, como son, por ejemplo, pues técnicas de relajación, las técnicas de mindfulness, meditación, el respirar de manera consciente, pausada. Correcto. Simplemente que nosotros activemos nuestro diafragma, que actuemos nuestro frénico sobre nuestro vago,
que actuemos sobre nuestro sistema nervioso vegetativo parasimpático y lo activemos. Practicar sexo, hacer el amor, simplemente también nos vale. ¿Por qué? Porque va a tener realmente un efecto regulador sobre estos sistemas que nos van a permitir, fijaros que parece una tontería, pero no es tanta tontería, que nos van a permitir incluso regular esa sensación de dolor. Es decir, a uno las cosas le duelen menos cuando está feliz, contento, sonriente, ¿eh? Que cuando no lo está. ¿Y por qué? Eso tiene una explicación, no es una explicación fácil de decir, porque, claro, porque está contento. No, 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 no. Cuando uno está contento, las vías neuroendocrinas, la hormona liberada son diferentes y eso nos permite ser más resistentes al dolor, a la inflamación, etcétera, ¿eh? Así es. Así es, vías neuroendocrinas, exacto, que esas hormonas determinan nuestro estado proinflamatorio o antiinflamatorio, así es. Oye, Miguel, y también yo te añadiría, ¿no? Quizá temas nutricionales, pero no por en sí mismo el alimento en sí, sino el intestino. ¿Por qué? Porque cuando ya se ha visto, esto tienes artículos, o sea, ya desde hace años, eh, claro, estamos en una sociedad donde tenemos un síndrome de hiperpermeabilidad intestinal muy leve, moderado o severo, muy frecuente. O sea, todo el mundo tenemos, y es lo que tú has dicho, ¿no? No, es porque como mal. Bueno, pues ya lo tienes. No, no, no es por eso, como muy bien, pero estoy estresado. Bueno, Fronteras en Inmunología, en el año 2015, digo, oiga, es que el estrés te puede llegar a generar una hiperpermeabilidad intestinal. Coma usted gloria, pero el estrés también, ¿no? Es decir, por muchas cuestiones, hiperpermeabilidad. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Se ha determinado en algunas biopsias de la zona discal que hay en esa zona discal, atrás, lumbar, patógenos procedentes del tubo digestivo. Es decir, han traslocado, ¿no? Han traspasado esa barrera intestinal hiperpermeable, han llegado a sangre, han llegado esos patógenos a nivel del disco. Evidentemente hay una llamada de ese sistema inmune que tú muy bien has descrito y ¡pum! Se genera ahí la guerra, ¿no? Y esa guerra genera un ambiente inflamatorio y de repente yo me levanto por la mañana con una crisis de dolor claramente discopático que pero no entiendo por qué, ¿no? Y esto también, esa parte es importante, ¿no, Miguel? Hombre, y tan importante, es decir, el componente, es decir, cuando nosotros evaluábamos, que decíamos anteriormente, ¿verdad? Hacíamos una evaluación del paciente, de los tejidos, pero claro, pero es que hay elementos que van a estar muy vinculados entre sí en nuestro organismo y que tenemos que tener, pues, más o menos claro. La patología visceral en relación a lo que va a ser la sintomatología, ¿no? De origen discal, pues como tú bien has dicho, ¿no? Tienen o se establecen entre ellas unos vínculos muy, muy, muy claros. Es decir, realmente, ¿no? Estamos acostumbrados, ¿no? En muchas ocasiones a hablar, por ejemplo, del dolor renal, y cuando uno habla del dolor renal se echa mano a las lumbares, es decir, las lumbalgias son los riñones, ¿no? En algunos sitios es que me duelen los riñones, ¿no? Bueno, es que esto es real, es que los riñones se proyectan ahí, ¿no? En esa zona. Pues igual que los riñones, yo siempre digo que luego hay dos elementos fundamentales en cuanto a la sintomatología lumbopélvica, ¿no? Uno son realmente el sistema digestivo, sobre todo el sistema colónico, ¿no? Va a ser muy sintomático a ese nivel. El otro sería el sistema ginecológico. En la mujer, el prostático en caso del hombre, sobre todo en la mujer, el sistema ginecológico. Pero claro, el colon ya en cuanto a localización, en cuanto a dolor referido se refiere, es decir, por su situación, ya va a vincularse a esa región. Pero luego, claro, es que todo lo que entra en nuestro organismo, todo lo que entra por la boca en nuestro organismo, empieza a pasar al sistema vascular, al sistema portal y luego al hígado a través de ese sistema intestinal. Y es que lo que tú has dicho, muy bien, a veces que no percibimos, no nos planteamos y no analizamos esa palabra. Hiperpermeabilidad, un exceso de permeabilidad. Claro, que eso se regula también.
Es que las funciones, cuando un colon está alterado, se altera su función. Y una de sus funciones precisamente es pues, regular esa absorción. Cuando no regula esa absorción, están pasando elementos que pueden ser patógenos o a veces pueden ser no patógenos, pero simplemente ser elementos para los que no tengamos realmente un sistema enzimático preparado, es decir, y simplemente no podamos procesarlo. ¿Y qué va a ocurrir cuando algo circula por la sangre y no tenemos un sistema que pueda realmente metabolizarlo, porque van a generar una respuesta inmunitaria? Ya está. Y va a tener, por lo que comes, un sistema de alerta inmunitaria, pues realmente importante, es decir, un umbral de respuesta inmunitario descendido, y cualquier cosita que antes no te provocaba una inflamación, no te provocaba una respuesta dolorosa, no te provocaba ningún tipo de disconfort, de alteración de la función, te lo va a generar. Claro que sí. Por eso hay veces que tenemos dolores, hay que ver que esto no me dolía y ahora me duele con esto, o cuando como algo, o cuando tengo, por ejemplo, ¿no? La regla me duele, o cuando... es decir, claro, porque estamos en umbrales de sensibilidad tan reducido que cualquier elemento que aparece, pues nos descompensa, nos desequilibra, nos lleva realmente a la enfermedad, a la lesión, a la patología, al síntoma, ¿no? Realmente. Entonces, claro, es que el disco es un misterio, es que el disco realmente es un altavoz. A mí cuando el disco duele, ya me está diciendo algo. Y lo tengo claro, cada vez lo tengo más claro. Cuando un disco duele, a mí no me dice que el disco esté roto, esté alterado, esté lesionado. A mí me está diciendo, esta persona tiene un problema de desequilibrio a nivel interno de su homeostasis. Tiene un problema. ¿De dónde viene? No lo sé. Puede ser muy emocional, puede ser de tipo nutricional, puede ser de tipo sistémico por alguna otra enfermedad, puede ser por esa obesidad que decíamos antes, por un desacondicionamiento físico, muscular, mil cosas. Pero vamos a contemplarla. Es decir, esas flechas hay que tenerlas muy presentes todas y huir del reduccionismo, ¿no? a una única causa. Me duele porque está roto el disco. Eso es sencillo. Eso lo hace mi padre. Yo se lo enseño y mi padre es una resonancia y lo hago experto en resonancias mañana, porque le enseño 200 resonancias y te sabe diagnosticar una resonancia mejor que cualquiera de nosotros, porque eso es práctica visual y ya está. Pero es que eso es muy sencillo y es lejano a la realidad, muy lejano a la realidad. Es decir, tenemos que contemplar al paciente de una dimensión tan global que me lleve a tratar una hernia, no solamente abordando la región lumbar, que es lo que esperan muchos pacientes. Yo mis pacientes, siempre lo digo, tengo la mesa, las dos sillas y la camilla al fondo. Y sé el paciente que viene a veces de otro compañero, ¿no? Que trabaja de alguna manera diferente, cuando lo veo encaminarse a la camilla, tirarse, ¿no? Boca abajo a la camilla, ¿no? Y boca, Es decir, y y boca boca. abajo. Porque claro, su hernia está atrás y hay que tocarle atrás, ¿no? Entonces, claro, ahí te das cuenta cuando realmente un paciente ya de antemano posiblemente no haya sido abordado de una manera, pues posiblemente muy general, muy global, en la que tienen relación muchos sistemas. Esta mañana trataba a la mujer de un compañero mío y bueno, es verdad que hace un abordaje diferente en algunas cosas y tenía en cuenta, ¿no? Esa esfera visceral que posiblemente en ningún otro caso, en ninguna otra ocasión se la habían tenido en cuenta, ¿no? Cuando empieza a preguntar al paciente si tiene alguna operación a nivel gástrico, si es intolerante, si tiene alergia, si le sientan malas digestiones, si cuántas veces come, si sobre hábito alimenticio, el paciente a veces te mira con una sensación de decir, ¿qué me está contando? ¿Qué me está preguntando? ¿No? ¿Qué tiene que ver mi hernia, ¿no? con lo que me está preguntando que como? Y claro, tiene mucho que ver. Eres alérgico. A mí eso aquí en la zona en la que yo vivo, en la zona de Jaén, como Toledo, por ejemplo, y Madrid también, este año estaban en alerta, ¿no? máxima por la alergia, es decir, son zonas en las que aquí concretamente por el polen del olivo, pero en las que nos exponemos a antígenos. Pero yo siempre le digo, todos respiramos lo mismo, todos respiramos la misma cantidad de polen de olivo y yo no tengo ni un solo síntoma, por suerte, pero hay gente que se pone malísima. ¿Y qué me está diciendo eso? ¿Que el polen es malo? No, me está diciendo que esos sistemas inmunitarios posiblemente están respondiendo de una manera exagerada, desorbitada, ¿no? Pues lo mismo, cuando yo tengo un paciente con alergia aquí, digo,
muchas papeletas, por ejemplo, de tener respuestas dolorosas a una hernia. Y de hecho, a veces se relacionan, claro, esos sistemas inmunitarios debilitados. Claro. Fíjate, ese sistema inmunitario, cómo, qué mal lo tratamos, ¿no? Cuando tú decías antes, no, es que a veces no es ni siquiera un patógeno, ¿no? Es decir, hay algunas sustancias que no conocemos. No recuerdo bien el dato, ¿vale? Pero por ahí está descrito que en los últimos 10 años simplemente estamos, nuestro sistema inmune ha tenido que reconocer o que trabajar con unas 3.000 nuevas sustancias que son pues, conservantes, colorantes, que están metiéndose en toda nuestra alimentación, por muy saludable, que una manzana espectacular, bueno, pues lleva su pesticida, lleva su tal, cosas que nuestro sistema inmunológico nunca, nuestra genética no está preparado para todo ello, ¿no? Así Y que, no, claro, no somos conscientes de eso y la importancia que eso tiene. Es decir, y ya no solamente lo que comas, sino lo que tu colon deja pasar. Tu colon, tu sistema intestinal, ¿no? En conjunto, ¿no? Pero claro, es decir, ya no es solamente lo que comes, sino lo que pasa ese torrente sanguíneo, lo que ese hígado metaboliza y lo que al final circula, ¿no? Constantemente por tu cuerpo. Y bueno, puede que no te genere síntomas, ¿no? Hace poco alguien decía, todos somos, todos somos intolerantes, ¿no? Por ejemplo, a la molécula del gluten, una molécula grande, ¿no? Una molécula para la que no tenemos un procesamiento enzimático específico. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es, o que pasa por esa membrana, que atraviesa esa membrana que normalmente no la atraviesa, o, esto es lo que ocurre también, que hay sistemas que responden de una manera o responden de otra. Es decir, hay gente que no ha sido celíaca nunca en su vida y en un momento de su vida empiezan a serlo. ¿Qué está pasando ahí? Si ese antígeno ha estado continuamente pasando a su cuerpo, ¿qué ha pasado? Algo ha pasado, claro. Algo ha pasado con su sistema inmunitario. bueno, pues para terminar, interesantísimo, Miguel, porque como bien has dicho, digamos que como etiologías, por hacer un poco resumen, como etiologías, el disco simplemente nos está indicando que hay algún mecanismo que está alterado. Es decir, el disco es un poco lo que está sufriendo por algún mecanismo alterado que puede ser de diversas etiologías. Es decir, la mecánica es una de ellas, pero ni la más principal ni posiblemente sea tampoco la más frecuente, ¿no? Y ahondando también en una pregunta que nos ha hecho aquí una compañera, de decir, oye, ¿y qué medidas un poco se ponen, ¿no? para mejorar esa discopatía, esa reabsorción de esa discopatía que puede incluso ocurrir, ¿no? Bueno, pues un poco lo que hemos estado diciendo y lo que se ha estado hablando es ritmos de... Jolines, se me cae esto. Ritmos circadianos. Muy interesante, por favor. Has dicho algo vital, el dormir. ¿De acuerdo? El dormir, una alteración del sueño continuada, genera, además esto es así, genera neuroinflamación. Esto lo tenéis publicado. Conclusión, activas una serie de ejes, otra vez más, neuroendocrinos que pueden llevarnos a un proceso. Con lo cual, el tema del sueño es vital. El tema de obviamente, el tema del famoso core, ¿no? Es decir, hemos dicho, una desadaptación de los multífidos me puede generar la lumbalgia, ¿no? Y esto de generar el disco, con lo cual, sin lugar a dudas. Y yo soy de la opinión, Miguel, que solamente el caminar, es que el otro día tuve una discusión con un médico, ¿no? No, bueno, si es que la mayor parte no necesitan, digo, no, estoy de acuerdo, la mayor parte no necesitan una cirugía, ni mucho menos, ni un tratamiento médico antiinflamatorio, etcétera, etcétera.
pero dejarles solo, que caminen y poco a poco, no, no estoy de acuerdo. Es decir, caminar en cuando hay una desadaptación, un desacondicionamiento muscular de ese control motor, simplemente vete a caminar, vayas usted a caminar lo que pueda, es muy barato, eso no es suficiente. No, Está de no. acuerdo. Está claro, vamos a ver. Yo soy a ver, cuando hay un desajuste, como estamos hablando, un desequilibrio a nivel muscular, hay que actuar sobre él de una manera específica, ¿no? Y tenemos que ser, pues lógicamente, honestos, y si uno mismo no tiene realmente esas herramientas, pues habrá que derivar a algún compañero que realmente pueda hacerlo de una manera apropiada. Pero es verdad, y también digo una cosa, que estamos hechos para caminar. Es decir, que realmente el no caminar, el no movernos, puede ser realmente uno de los factores que estén contribuyendo de una manera muy directa a que aparezcan precisamente ese tipo de desequilibrio. Es decir, el caminar, por ejemplo, está muy relacionado, ¿no? con el equilibrio a nivel cervical entre com y trapecio, porque tienen una contracción alternante, coordinada, es decir, que en la cervicalgia el caminar favorece. Lo que tenemos que tener presente que, lógicamente, una lesión específica a nivel cérvico-braquial, pues a lo mejor no nos vale solamente con caminar, sino que hay que caminar y. Pero, lógicamente, es decir, tenemos que ser específicos y tenemos que tener tratamientos adaptados, adecuados y no que nos valga cualquier cosa, ¿no? No, que te den un masajillo y caminas. No, un masajillo y caminas, no. Eso ya no vale. Es decir, un masajillo Oh, no. Yo voy a hacer. efectivamente, eso ha pasado a la historia. Sí, señor. Eso pasa, ha pasado. Oye, el estrés, lo has dicho, ¿vale? Esto es ya en todos los sitios se puede hablar, ¿no? Del estrés, de las hormonas de estrés, que eso antes has nombrado la palabra envejecer y sin duda de lo que más envejece es esa oxidación, ¿no? Por el estrés que se nos produce y bueno, en definitiva tener un buen estilo de vida, Miguel, ¿no? Que es Mm. de lo que, ¿no? Eh, Has hablado de las respiraciones, muy interesante. Yo sí que de verdad recomiendo temas de respiraciones tipo 6-6, 4-6, es decir, respiraciones profundas que son realmente las que activan receptores, ¿no? No la respiración superficial. Y este tipo de activación de receptores, hablamos de receptores vagales. Y quiero recordar, por estudios del 2018, que la estimulación del nervio vago modula el sistema inmune. Aquí se ha hablado esta noche mucho del sistema inmune, Miguel nos ha comentado todo ese sistema inmunológico y además esa estimulación vagal modula el proceso de low grade inflammation, inflamación de bajo grado, que acompaña en mucho dolor crónico de este tipo, de lumbalgia, discopáticas, sensibilización central, etcétera, etcétera. Miguel, Así es, así es. nada, ¿alguna cosa que añadir? ¿Alguna cosa que decir? Una, Bueno, un consejo, un consejo para la gente, porque también me gustaría, ¿cómo te metiste en esto, Miguel? bueno, ¿Qué, yo entré, mira, qué, para mí fue, qué motivación tienes en esto? bueno, a ver, para mí el trabajo con las personas era lo que me condicionó a que yo eligiera una profesión sanitaria, ¿eh? En aquel momento estaba muy de moda la fisioterapia, igual que hoy día, ¿no? La medicina tiene unas notazas altísimas para entrar, en aquel momento era la fisioterapia, estaba muy de moda, estábamos poco. Entonces fue un poco lo que me llevó, ¿no? a este ámbito. Yo era muy bueno en matemática y física, pero mi profesor de matemática me dijo, tú aquí no haces nada, las matemáticas, tú vete a trabajar con gente. Le hice caso y me alegro, ¿no? Y bueno, y acabé, fíjate, yo fui, y siempre lo digo, a modo un poco de anécdota, yo terminé mi carrera de fisioterapia y yo era detractor de la osteopatía. Yo me pasé mis primeros años diciendo, y de hecho yo empecé a formarme en osteopatía en aquellos momentos a los 4 o 5 años de haber terminado y tener mi clínica, porque ya entendí que me faltaban algunas herramientas, ¿no? Y ahí fue cuando yo un poco acabé ahí. Y a partir de ahí, con mi perfil de fisioterapia y osteopatía, y muy manual y muy personalizado, y mi consulta
con los pacientes, pues en un ambiente, pues como digo, muy personal, pues estoy encantado de la vida. Y la verdad que, bueno, la gente que me sigue por aquí, y si tengo algunos seguidores, pues saben que bueno, intento proclamar, ¿no? Porque además así lo vivo, ese amor que le tengo, pues realmente a la profesión. Sería muy difícil, que yo hiciera todas las cosas que hago en el ámbito profesional si realmente yo no tuviera ese, realmente ese sentimiento, ¿no? de estar a gusto con lo que hago, ¿no? Así que bueno, que uno, estoy haciendo lo que quiero, estoy haciendo lo Tengo, que quiero. tengo que decir y agradecer a ese profesor de matemáticas que te dijo. Y fíjate, y en su momento, no sé cómo lo averiguaría, porque en su momento no había ni Instagram, ni Facebook, ni nada. Porque ahora quien te pueda seguir con tanto en Instagram como en Facebook, como en tus canciones, señores, como en tus canciones, están llenas de sentimiento, están llenas de respeto, están llenas de humildad, están llenas de cariño y están llenas de amor. Eso es lo que te determina, Miguel. Así que millón de gracias. Como siempre es un placer, un gustazo hablar contigo. Muchas gracias y nada, seguimos Claro viéndonos. que sí. Un abrazo, Luis, para ti y para toda la gente que está por ahí. Un abrazo fuerte. Gracias a todos, gracias. Hasta otro jueves. Chao. Chao. Sí canta Isabel, canta de la leche y Pensaba que compone, venía a cantar, pensaba que venía a hablar de mi disco, pensaba, Luis, que era hablar de mi disco. canta, canta y compone, señoras y señores. Yo te digo, señoras y señores. Bueno, Bueno, venga, chao, chao. chao.